La medicina ocupa un lugar preeminente en la religión musulmana, pues la conservación y recuperación de la salud es uno de los mayores dones que Dios ha dado al hombre. El musulmán ha de procurar tener una vida equilibrada, tanto física como espiritualmente. Señoras y señores, salam alaikum, muy buenos días. Para alcanzar ese equilibrio, los musulmanes fueron incitados a guardar la tradición y a estudiar el arte de la medicina. Citamos este versículo del Corán: criaturas de Dios, cuidaos, pues Dios, que su poder y su gloria sean proclamados, no creó ningún mal, a excepción de la vejez, sin haber previsto su remedio. A lo largo de los siglos, en el mundo árabo-islámico, han convivido no siempre de manera independiente dos tipos de medicina. Una de carácter científico, la medicina hipocrático-galénica heredada principalmente de los griegos, que irá desarrollándose con el paso de los siglos, y otra, anterior al Islam, que recoge el saber médico existente entre los árabes y que en vida del profeta Muhammad, la paz sea con él, fue aplicada y recomendada por él, por sus familiares o compañeros. Las bases de esta última práctica médica, que se hallan en el Corán y la Sunna, además de en el resto de tradiciones proféticas, se irán adaptando con el paso de los siglos. Dicha tradición fue recogida por los especialistas en tradición islámica en unas obras independientes bajo el título Tib al-Nabi, Medicina del Profeta. Recibimos en este programa a Nuha Al-Haddad Bufares, médica especialista en medicina familiar y comunitaria, con máster en urgencias, emergencias y catástrofes. Trabaja como médica de urgencias en el Hospital de Linares. Gracias, doctora Nuha Al-Haddad, por participar en este debate. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues, doctora, ¿qué significa la medicina del profeta? Bueno, nosotros como musulmanes sabemos que tenemos dos fuentes fundamentales, ¿no?, de conocimiento. Sí. Por un lado está la revelación del Corán, ¿no?, que para nosotros es la palabra de Allah, y por otro lado están los dichos y hechos del profeta, que están recogidos en aquello que llamamos Sunna. Sí. Aparte también, para nosotros el profeta representa como la puesta en práctica del mensaje, por así decirlo, teórico del Corán y del Islam en sí. Entonces, cuando analizamos esos dichos y hechos del profeta, vemos toda una serie de prácticas que tienen que ver con la salud, tanto prácticas de prevención primaria, de promoción de hábitos de vida saludable, sí, como incluso también remedios específicos contra patologías concretas, ¿no?, tanto físicas como mentales, que el profeta recomendaba a sus compañeros y que él mismo se aplicaba. Sí, y pese al gran avance de la medicina, las creencias y religiones de las personas juegan un papel fundamental, ¿no?, en la aceptación o rechazo de muchos tratamientos, ¿verdad? Sí, es así. Es verdad que pues mucha gente a lo mejor se puede mostrar a veces reticente, pero de hecho, sí, dentro de esos dichos y hechos del profeta, por ejemplo, uno de los más llamativos cuando hablamos del tema de la medicina y la salud es que el profeta fomentaba, ¿no?, recomendaba a las personas enfermas a tomar remedio, ¿no?, a buscar, sí, incluso tratamientos a personas especializadas en sus patologías para poder tratarse, ¿no? Por lo que es incluso una tradición profética el buscar remedio a nuestras enfermedades, y también una creencia, un dicho del profeta, la paz y las bendiciones sean con él, es que para toda enfermedad Allah ha creado un remedio, ¿no? Nuestra creencia es que hay muchas enfermedades actuales que tienen una cura y que por tanto hay que buscarla, y las que no lo tienen sirve también como de estimulación a los científicos, sí, para buscarla, porque es una afirmación que ha hecho el profeta y que nosotros creemos, evidentemente. Sí, y a lo largo de las últimas décadas se han abierto varios debates referentes al carácter divino de la medicina del profeta. ¿Realmente fue revelada o simplemente pertenece a la experiencia humana? Yo creo que hay una combinación de ambas. Por un lado, como decíamos, al final el profeta era la representación, ¿no?, de esa revelación de Allah, y no podemos negar que recibía la revelación directamente de Allah. Por tanto,
su guía inicial y principal y directa es Allah. De hecho, por ejemplo, un ejemplo que podemos ver sobre esas prácticas, ¿no?, de salud o de hábitos saludables, ¿no?, del profeta sallallahu alaihi wasallam, tiene que ver, por ejemplo, con la práctica del ayuno. Sabemos que el ayuno es una prescripción religiosa realizada en el Corán por Allah, ¿no? Allah nos prescribe el ayuno obligatorio del mes de Ramadán, pero el profeta, aparte de ayunar durante el mes de Ramadán, practicaba el ayuno de forma regular en su día a día, de forma voluntaria, ¿no? En el Corán, Allah nos dice que el ayuno es mejor para nosotros, ¿no? Y eso probablemente fuese algo difícil de comprender en aquella época, hace 1400 años, cómo puede ser mejor para ti no comer y no beber, ¿no? Y aún así, ¿no?, el profeta, por ejemplo, sallallahu alaihi wasallam, no se limitaba ni siquiera a ese ayuno obligatorio, como decíamos, sino que él ayunaba de forma muy frecuente. Pues 1400 años después, por ejemplo, en el 2019, a finales de 2019, salió publicado, había habido muchos estudios previos, pero salió publicado en una de las revistas de mayor impacto a nivel internacional sobre medicina, un estudio que dejaba evidencia contundente sobre el beneficio del ayuno en nuestra salud, en un montón de áreas, no solo para el tema del peso y demás, sino que también para combatir el envejecimiento celular, para disminuir problemas inflamatorios crónicos, bueno, para un montón de patologías, ¿no? Eso que hace 1400 años ya lo afirmaba el Corán y que nos lo también demostraba el profeta con su propia práctica, es algo que ahora hemos descubierto, ¿no?, científicamente. Entonces, sí que hay prácticas que vienen motivadas por revelación religiosa y otras prácticas que provienen de la propia persona, que al final es para nosotros el mejor de los seres humanos que ha existido y por tanto su criterio también es válido, aunque venga de sí mismo en su categoría de humano, pero humano excepcional, que no es como nosotros. Sí, y se han creado una serie de organizaciones islámicas internacionales cuyo fin es poder adaptarse a los nuevos cambios desde una perspectiva islámica global. Se pronuncian sobre asuntos relacionados con la bioética, tratándoles como desde la perspectiva islámica? Sí, evidentemente hay organizaciones nacionales e internacionales de bioética musulmana que también sirven, por un lado, para dar respuesta a las dudas que puedan tener los propios profesionales a la hora de ejercer su práctica sanitaria, como también de los propios pacientes o enfermos a la hora de recibir determinados tratamientos. Y por supuesto que sí que tienen en cuenta tanto la revelación del Corán como también las prácticas religiosas, como al final ese registro que tenemos de los dichos y hechos del profeta, la verdad que nos trasladan una imagen muy exhaustiva de muchos aspectos, ya no solo pues, de tratamientos específicos o de prácticas, como decía, sino que incluso también de temas éticos, incluso de temas de buena praxis, de mala praxis, de incluso cómo compensar a veces errores médicos o cómo no utilizar determinadas cosas que puedan dañar. Por ejemplo, un principio de la bioética, no religiosa, sino la bioética médica general es el primero no hacer daño, ¿no? Tú cuando te acercas a tratar a un paciente, y eso también concuerda con la ética que nos ha mostrado el profeta en este aspecto. Entonces, sí que se toman cosas en estos comités religiosos de bioética, aspectos de la religión, pero que en ningún caso contradicen la ética actual, sino que muchas veces al revés la reafirman y sirve también como de refuerzo positivo y de apoyo para los propios musulmanes recibir ese tipo de directrices. Doctora, pese a todos los avances médicos y jurídicos en la actualidad, la medicina tradicional o la del profeta sigue gozando de gran popularidad, ¿no? ¿Cómo se explica este fenómeno social? Hombre, no hay duda en que la medicina profética es algo revolucionario, es decir, la especificidad con la que el profeta trató de determinadas patologías y las recomendaciones muy claras y muy concretas sobre cosas que a lo mejor no se les daba tanta importancia antiguamente, dejan claro que realmente era algo de mucho valor y por eso los musulmanes siguen valorándolo a día de hoy. Por ejemplo, algo tan básico, tan fundamental como puede ser la higiene bucodental, que a lo mejor no se da tanta importancia. Si vemos los dichos y hechos del profeta, vemos casi esa práctica exhaustiva que él tenía en esa higiene bucodental y que intentó inculcar también a sus compañeros que le rodeaban.
y que a día de hoy sabemos que puede ser origen de muchísimas patologías, ya no solo a nivel bucodental, sino que pueden repercutir en el resto de nuestro organismo. Pero igual con eso, con el tema de la alimentación, o como le decía, lo que es temas de prevención, de promover una dieta equilibrada, hipocalórica, en la que no fuese evitar los excesos, ¿no? Que eso también ahora se ha demostrado que también es beneficioso para prevenir patologías y el envejecimiento celular, como decíamos antes, y luego ya remedios específicos que él recomendaba y que eran efectivos. Entonces es normal que haya gente que recurra a ello. Lo que sí que sería conveniente o interesante es tener en cuenta que no debemos rechazar tampoco, o sea, el aceptar y seguir, intentar poner en práctica la medicina profética no implica rechazar la medicina moderna, claro, ¿no? Porque de hecho la mayoría de la medicina moderna proviene del conocimiento que incluso muchos musulmanes en la Edad Media intentaron esforzarse en adquirir y avanzar y progresar en ello, motivados precisamente por la práctica del profeta, y sobre ello se ha ido construyendo mucha de la medicina actual, ¿no? Sabemos que los primeros hospitales fueron idea de muchos musulmanes. Entonces es todo un legado que viene del profeta, pero que se complementa, no es decir, no es una cosa o la otra, ¿no? Y de hecho, bueno, no sé si puedo enseñarte, mira, de hecho he traído un libro que tengo que es bastante interesante, que es sobre un tratado sobre medicina tradicional islámica. Bueno, este en concreto reúne dos libros, ¿no? Uno de Ibn al-Qayyim y otro de Jalaluddin Suyuti. Y cuando nos adentramos en este libro, ¿no? Vemos primero toda una parte en la que aborda temas de bioética, ¿no? de ontología médica, por así decirlo, y luego también otra parte también de prevención, de promoción de la salud, y luego parte de remedios específicos, ¿no? Rasul sallallahu alaihi wasallam sí que a veces recomendaba curas concretas para patologías concretas que le trasladasen sus compañeros, y hay veces que él mismo llamaba a otros médicos o a otros especialistas para determinadas patologías, es decir, ni siquiera él mismo se proclamaba médico absoluto, conocedor de todas las patologías, sino que a veces él iba a visitar a un enfermo y decía, hay que llamar a un médico que trate esto, ¿no? Y él mismo se trataba con médicos de la época. Entonces, por eso hay que buscar ese equilibrio en decir, reconocemos y damos valor a esto y poner en práctica muchísimas de las recomendaciones que podemos leer y estudiar, pero sin que eso implique un rechazo absoluto a la medicina moderna, por ejemplo. Sí, y el profeta sallallahu alaihi wasallam recomendaba algunos alimentos, ¿no? Específicos de la zona, etcétera, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, hay muchísimos remedios que el profeta recomendaba con miel, con la semilla negra que la llamamos, o bueno, el que a veces lo llaman, creo que es el... Es que en español no sé cómo se llama, creo que es el jengibre negro. La semilla negra esa, yo creo que sí. Sí, creo que sí. Dátiles también, pero también determinados tipos de cereales. Por ejemplo, también había un tipo de comida que se cocinaba sobre todo cuando personas que estaban con problemas a lo mejor de ansiedad incluso, o de malestar general, y que era a base de leche, miel y cebada cocinada, ¿no? Y eso también se lo daba. Es decir, sí que había un montón de alimentos que también utilizaba para tratar determinadas patologías. Sí, y hay muchos alimentos que están en los versículos y surat del Corán, ¿no? Eso es, sí, como bueno, la aceituna, el aceite de oliva, los higos, todo eso. Sí, la dieta mediterránea finalmente, ¿no? Sí. Pues Nuha, el conocimiento médico moderno se ha convertido en una faceta imprescindible de la cultura global, que se nutre en gran medida de la ciencia moderna y de su inmensa capacidad para explicar todo tipo de fenómenos naturales, incluidos los componentes del propio cuerpo humano. El sistema jurídico islámico debe encontrar la manera de integrar los descubrimientos científicos modernos dentro de su estructura jurídica y, cuando sea necesario, integrarlas en las normas y las doctrinas jurídicas sin alterar ninguna de las dos facetas. Doctora Nuha Al-Haddad, gracias por tus importantes aclaraciones y tu participación en este programa. Muchas gracias, un placer. Pues queridos amigos, gracias por elegirnos un domingo más. Nos despedimos de ustedes deseándoles un feliz domingo. Salam alaikum. Adiós.